Muy buenas tardes. Estoy grabando ya las últimas clases sobre responsabilidad civil extracontractual. Eh, Recordando solamente y para efectos de una contextualización, debemos decir que para que se configure la responsabilidad civil extracontractual es necesario, en primer lugar, una acción o una omisión. En segundo término, que esta acción u omisión, es decir, el hecho ilícito, sea cometido por un sujeto capaz. En tercer término, que podamos atribuirle a este sujeto capaz causante del hecho ilícito el dolo o la culpa extracontractual, es decir, el factor de imputación. También se hace necesario la existencia de un daño. Y es este el requisito que tal como yo se lo señalaba en clases, que es en definitiva el requisito que marca todo el desarrollo de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué? Porque hoy en día se afirma, se sostiene que más que hablar de responsabilidad civil, hoy día se habla del derecho de daños, tanto en el ámbito contractual como en lo referente a lo extracontractual. ¿Qué decíamos del daño? Esto para efectos de conectarnos con la clase de hoy. Bueno, que el daño es el detrimento, el perjuicio, el menoscabo que un sujeto, que una persona sufre por causa de otra, sea en su persona, en sus bienes o en sus derechos de carácter extrapatrimonial. El daño también nosotros lo estudiábamos para poder ser resarcido, indemnizado, requiere la concurrencia de determinados requisitos. Uno, ser ocasionado por una persona distinta del ofendido. Dos, ser anormal. Afectar un interés lícito de la víctima. Ser real, cierto y efectivo. Ser directo y no estar reparado. En cuanto a las clases de daños. En primer lugar, nosotros tenemos una clasificación que distingue entre daños patrimoniales y daños no patrimoniales. El daño patrimonial es, es aquel que incide en el patrimonio de la víctima. Y puede ser el daño emergente o bien lucro cesante. Hay daño emergente cuando estamos frente a un detrimento patrimonial efectivo que sufre la víctima. Se dice que es el empobrecimiento real y efectivo que está sufriendo la víctima a consecuencia, a consecuencia del ilícito. En cambio, el lucro cesante es más bien la pérdida, la pérdida de aquellas utilidades, provechos, ganancias, beneficios económicos, ventajas económicas que derivado del ilícito la víctima no va a obtener. Por lo tanto, el lucro cesante claramente es un daño futuro y que, como vamos a ver, tiene algún mayor nivel de complejidad en lo tocante a su prueba. Por eso que se dice que el lucro cesante entonces es un daño que presenta dificultades de precisión, aun cuando se trate de perjuicios patrimoniales, ya que se trata entonces de daños derivados de una previsión hipotética. Por ejemplo, en un accidente del trabajo, el trabajador ya no puede seguir laborando y demanda o cobra remuneraciones futuras. La pregunta es, ¿esa persona va a permanecer trabajando para ese empleador, por ejemplo, hasta la edad de jubilación?
¿Vivirá esa persona hasta la edad de jubilarse? ¿Mantendrá el mismo nivel de ingresos? Ese es el problema. Por eso entonces que el juez debe ser cauto para que esta partida no se transforme en una indemnización no fundamentada, sobre todo cuando se reclama por la pérdida de ganancias derivadas de muerte, lesiones corporales o discapacidades. En todo caso, lo indemnizable es el lucro frustrado en cuanto renta líquida, es decir, descontando los recursos que el perjudicado hubiera debido invertir para producir la ganancia. Por lo tanto, cuidado con demandar lucro cesante sin considerar que la utilidad es previo descuento de los costos necesarios para generar esa utilidad. Por eso es que es sumamente importante, como lo vamos a examinar posteriormente, el tipo de medio probatorio que vamos a utilizar para la justificación. ¿Por qué? Porque en el lucro cesante lo que está presente en el fondo es la razonable, la probable, la probable ganancia según el curso lógico normal y natural de los acontecimientos. O sea, eso es muy importante a considerar. Por eso que se ha resuelto y se ha fallado, por ejemplo, que debe ser necesariamente cierto el lucro cesante para ser indemnizado, sin que ello conlleve, obviamente, una certeza absoluta, porque en materia de futuridad no hay certezas absolutas. Por lo tanto, siempre ha de estar fundada en antecedentes reales, objetivos y probados. Se ha dicho que la desvalorización que sufre la cosa afectada por ilícito es un tipo de daño patrimonial que debe ser indemnizado. Perfecto. Entonces, dicho en otros términos, cuando se litiga sobre el lucro cesante hay que tener muy claro que es un daño futuro, es un daño que para ser resarcido ha de reunir los requisitos del daño, evidentemente con algún nivel de flexibilidad frente al daño presente, como es el daño emergente. Pero claramente tiene que tener una razonabilidad, tiene que tener una probabilidad según lo que se dice el curso normal de los acontecimientos. Frente al daño patrimonial está el daño extrapatrimonial que se conoce como daño moral. La procedencia del daño moral en sede extracontractual tiene un fundamento, en primer lugar, en el propio Código Civil, en su artículo 2329, cuando señala que, en definitiva, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otro debe ser reparado. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos recogido el principio de la reparación integral, es decir, la indemnización extracontractual tiene que comprender todo el daño. Y dentro de los daños que la víctima puede sufrir a consecuencia del ilícito está indudable y claramente el daño moral. Pero también el daño moral tiene fundamentación a efectos indemnizatorios en la Constitución Política de la República a propósito de los derechos de la personalidad. Estoy pensando en derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad psíquica, el respeto y protección de la vida privada y pública, la honra de la persona y su familia. Por lo tanto, claramente, los primeros numerales del artículo 19 del Código Político reconocen y recogen estos derechos de la personalidad. Por lo tanto, si ellos son lesionados, conculcados o afectados, corresponde indemnización. Pero en tercer lugar, ya de alguna manera para cerrar esta idea de que es plenamente procedente la indemnización del daño moral en el ámbito extracontractual,
está con que hay una serie de normas dictadas con posterioridad al Código Civil que en forma expresa han reconocido la procedencia del daño moral. Cito, por ejemplo, el artículo 69 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y cito también la normativa de la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores. Ahora, lo que nos compete es, de alguna forma, hacer una pequeña explicación sobre qué constituye en esencia el daño moral. ¿Qué constituye en esencia el daño moral? A este respecto, la doctrina ha evolucionado mucho más que, digamos, que lo ha hecho la jurisprudencia, pues la doctrina ha razonado en esta idea de que el daño moral es plenamente procedente en el ámbito extracontractual, pero es plenamente procedente respecto de toda víctima. Y por lo tanto, el concepto reduccionista primario y básico del daño moral hoy ha tenido amplitud. El daño moral entonces, y vamos a la primera tesis, que es la tesis de alguna manera clásica, ha sido tradicionalmente conceptualizado como la molestia o dolor no apreciables en dinero, el sufrimiento moral o físico que produce un determinado hecho. Por lo tanto, la indemnización del daño moral sería la determinación del pretium doloris, o sea, el pago por el precio al dolor. Es así entonces como los tribunales tradicionalmente han concebido esta idea como la definición del daño moral. Cito, por ejemplo, una sentencia de la Corte de San Miguel del 11 de junio de 1998 que dice que daño moral es el sufrimiento o aflicción psicológico que lesiona el espíritu y se manifiesta en dolores e inquietudes espirituales y pesadumbres. Sin embargo, este concepto de daño moral se ha ido reformulando en el tiempo para dar cabidas a otras facetas de perjuicios que no se identifican con el dolor como fenómeno psicosomático. Y ahí entonces es que surge esta idea de que el daño moral sería la lesión a un derecho subjetivo extrapatrimonial de la víctima. Y otros plantean que el daño moral estaría representado por la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima. Por eso entonces que hoy en día se afirma que daño moral es todo daño no patrimonial capaz de comprender otros menoscabos que no admiten apreciación pecuniaria directa, como por ejemplo un daño corporal, un daño a los derechos de la personalidad, un perjuicio estético o incluso la pérdida del gusto vital. Aunque se ha propuesto sustituir la denominación por inexacta, se sigue hablando de daño moral para aludir a cualquier daño de naturaleza extrapatrimonial. Recogiendo la opinión de la profesora Carmen Domínguez, ella señala que así que puede concebirse el daño moral en un sentido más amplio, incluyendo todos los daños a la persona en sí misma y a sus intereses extrapatrimoniales. Por lo tanto, claramente la doctrina ha evolucionado porque, por ejemplo, se llegó a establecer que si nos quedábamos con el criterio reduccionista básico de daño moral, no iba a ser posible, por ejemplo, indemnizar
las lesiones a los intereses extrapatrimoniales de las personas jurídicas. En cambio, si ampliamos el concepto, claramente, como vamos a ver, sí puede llegar a ser posible que una persona jurídica lesionada, por ejemplo, en su fama o prestigio comercial, pueda ser indemnizada por el daño moral sufrido. ¿Cómo se valoran y prueban los perjuicios? A ver, la regla es la siguiente. Todo daño debe probarse. Por lo tanto, vamos a hacer alguna referencia acerca del daño moral, pero en principio todo daño debe probarse. ¿Por qué? Porque el daño es una situación anormal. Y nosotros sabemos que en virtud del principio de la normalidad, a ver, los sucesos o acontecimientos normales no requieren de justificación. Pero en cambio, los eventos anormales o extraordinarios que escapan de la normalidad sí requieren de prueba. Entonces, hagamos una pequeña distinción entre daño emergente, lucro cesante y daño moral. De todos los ítems de daño, el emergente es el que de alguna manera nos representa la menor complejidad. No obstante que igual obviamente es un tema complejo, pero dentro de la complejidad es el que menos, entre comillas, problemas nos debería presentar. ¿Por qué? Porque aquí el daño es en el patrimonio. El daño es, de alguna manera, o sea, en virtud del daño emergente, la víctima queda, entre comillas, más pobre. Por lo tanto, esa pobreza la podemos demostrar, por ejemplo, con una factura, con una boleta, con un peritaje, con una concesión, con una valorización, con testimonial, con inspección personal del tribunal, con fotografías. O sea, imagínense ustedes, un vehículo es colisionado. Bueno, nosotros podemos unir la fotografía con el peritaje, con la valorización de los repuestos y maniobras, para llegar a concluir que a la víctima el siniestro del choque del vehículo le ha significado, por ejemplo, una pérdida en su patrimonio de 3 millones de pesos. Por lo tanto, insisto, no es menos complejo. Se admiten todos los medios de prueba, no hay limitación para los testigos, porque aquí lo que se está probando es un hecho y no se está probando un contrato, una obligación. En cuanto al lucro cesante, admite también todo medio de prueba, pero el problema que tenemos acá es la dificultad probatoria. ¿Y por qué? ¿Por qué la dificultad probatoria? Por lo que yo les señalaba hace algún minuto atrás. La incertidumbre, la vaguedad, la futuridad de este daño. Por eso entonces que donde este tema ha sido ampliamente, o ha sido objeto de una amplia jurisprudencia, es en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque las víctimas, ya sea, digamos, directa o bien las víctimas por repercusión, han demandado, por ejemplo, las remuneraciones de los trabajadores hasta la edad de, digamos, para pensionarse, 60 años en el caso de las mujeres, 65 tratándose de los hombres. Y los tribunales han dicho, mire, a ver, cuidado, cuidado, esto no puede ser de esa forma por cuanto no hay una garantía en orden a que usted vaya a sobrevivir hasta esa edad o que vaya a permanecer de alguna forma vinculado laboralmente con ese empleador. Por lo tanto, a ver, se ha resuelto que el lucro cesante para ser indemnizado debe ser necesariamente cierto, sin que ello conlleve, como decíamos, una certeza absoluta, por la configuración y naturaleza del daño, sino a una de carácter más bien relativo, siempre que esté fundada en antecedentes reales, objetivos y probados. Yo en clase les decía no a los sueños de ganancia. Por lo tanto, el lucro cesante resulta ser más bien un juicio de probabilidad cuyo resultado no puede ser exacto ni matemático, pero sí ha de sostenerse
en consideraciones fundadas y razonables dentro de un contexto de normalidad y atendidas las circunstancias del caso. Entonces es evidente que nosotros tenemos que ser muy cautos a la hora de la cuantificación o fijación del lucro cesante. Por eso entonces que es sumamente importante para una adecuada prueba del lucro cesante proyectar el futuro a partir del pasado. A ver si me logran captar esta idea. Es decir, yo debo proyectar el futuro a partir del pasado. ¿Eso qué significa? Significa que yo voy a poder indemnizar el lucro cesante futuro si yo logro demostrar las bases de la razonable y probable ganancia a partir del pasado. Por eso entonces que, si yo quiero probar lucro cesante, va a ser sumamente importante probar la labor productiva con anterioridad al daño y poder demostrar entonces la pérdida de ingresos. Por lo tanto, nosotros, si tenemos, por ejemplo, la contabilidad a nuestra disposición, bueno, ella va a venir en auxilio como elemento probatorio para demostrar nuestra labor productiva anterior y el quebrantamiento hacia el futuro producto del hecho ilícito. Por lo tanto, reitero, no basta, insisto, con tener un sueño, ¿cierto?, de ganancia. Eso no es daño lucro cesante. Por ejemplo, un autor dice lo siguiente: si la víctima de un hecho ilícito, doloso o culposo acredita que percibía ingresos y que, salvo excepcionales circunstancias, era racional que los siguiera percibiendo, la existencia del lucro cesante se encontrará probada y los jueces deberán regular su monto desde que no pueda exigirse a su respecto una prueba de certeza absoluta. Esto es de una lucidez extraordinaria, porque José Luis Díez lo que hace aquí cuando en su texto sobre daño extracontractual, lo que hace es sintetizarnos cuáles son las bases para que un lucro cesante pueda llegar a ser indemnizado. En cuanto a la prueba de valoración del daño moral, yo ya lo dije hace un momento atrás, el daño moral, al igual que el resto de los capítulos de daño, tiene que ser probado. Y para ello es necesario contar con medios de prueba evidentemente admisibles. Ahora, ¿qué aspecto podemos nosotros resaltar en materia de daño moral? En primer lugar, digamos, el hecho de que son los tribunales de la instancia quienes de alguna forma, o sea, quienes en definitiva, los que cuantifican el daño moral. La cuantificación del daño moral. Ahora, en cuanto a la cuantificación del daño moral y su prueba, yo les voy a hacer algunos alcances que es interesante considerar. ¿Cuáles son los criterios que el tribunal debería tomar en cuenta para un resarcimiento del daño moral? ¿Qué aspectos son entonces los que debería considerar? Por ejemplo, debería considerar la gravedad del daño, la permanencia en el tiempo del daño, por ejemplo. Debería considerar también la capacidad económica de la víctima, la capacidad económica del hechor,
aun cuando este es un tema extremadamente discutible en materia doctrinaria. La edad de la víctima. Por ejemplo, eh, la intensidad del daño. Es decir, los jueces tienen que de alguna manera considerar todos estos factores. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los jueces muchas veces, en uno o dos considerandos, afirman afirman la existencia en la causa del ítem daño moral y luego, en otro considerando, simplemente aterrizan un monto, pero no realizan, digamos, la labor de fundamentación necesaria para poder justificar el monto al cual han concluido. Y es por eso entonces que, del punto de vista de los criterios, a veces no son muchas las sentencias que se hacen cargo de los criterios, es decir, las razones por las cuales han arribado a un determinado monto de fijación. Por ejemplo, a ver, eso se los voy a comentar con un poco más de detención, sobre todo porque ustedes cuando llegue el minuto de hacer la solicitud, la petición de daño moral o bien defenderlo, evidentemente, ojalá ustedes apoyen la petición de daño moral o bien exijan a la parte demandante que, bueno, explicite los criterios por los cuales está pretendiendo demandar determinada suma. Es decir, yo les pudiese recomendar que frente a una petición de daño moral, así, no sé, genérica, que demanda, por ejemplo, 100 millones de pesos, yo interpondría una excepción de ineptitud en libelo, por cuanto la demanda, para poder ser respondida en el capítulo daño moral, debería fundamentar en los hechos y en el derecho, o en los hechos a lo menos, cuáles son los antecedentes que justifican tan elevado monto. ¿Por qué razón? Porque después mañana me van a fijar 99, me van a fijar 40 y yo nunca voy a saber por qué me fijaron eso. O sea, es sumamente importante, por un lado, exigirle a la contraria y luego exigirle al juez la fundamentación. Ya sabemos que la fundamentación de las sentencias es un presupuesto ineludible de un justo y racional procedimiento, o sea, en términos generales, del debido proceso. Bien, a ver, veamos algo. En lo que se refiere a las lesiones o daño corporal, los tribunales suelen conceder importancia, por ejemplo, a la gravedad de la lesión y a la incapacidad que determinan en el individuo afectado. Otras decisiones judiciales ponen el acento para efectuar la tasación del daño moral en la situación de menoscabo en que queda el ofendido. Se considera también en ocasiones el grado de cercanía o de relación afectiva que el actor tenía con la víctima, padre, madre, cónyuge, conviviente civil, hijo, etc. Otro factor, otro factor que suele tener en cuenta ha sido la gravedad de la imprudencia del autor que causó el perjuicio. Ahora, un elemento con frecuencia, creciente aparece como gravitante en la evaluación del daño moral es la situación patrimonial, no solo del ofendido, sino también de la víctima. Y esto es un tema extremadamente discutible. ¿Y por qué es discutible? Es discutible porque la indemnización ha de considerar el daño. O sea, el daño es lo que marca el monto y la cuantía de la indemnización. El monto o cuantía de la indemnización no tiene por qué marcarlo el que si mañana o sea, el hechor es una persona de escasos recursos o si es de grandes recursos. O sea, mañana, evidentemente, si se produce un hecho dañoso, es claro que el daño es lo que debe marcar si es que se da de indemnizar con 100 millones, pero esos 100 millones, digamos, están plenamente determinados por el daño.
O sea, un mismo hecho causado por una persona de escasos recursos y el mismo hecho causado por una persona de grandes recursos, tendría que tener una sanción, digamos, relativamente equiparable. O sea, yo no podría, por ejemplo, sostener que si mañana un manejo en estado de ebriedad causando la muerte por una persona que maneja un vehículo que vale, no sé, 4 millones de pesos, una persona que tiene un sueldo de 300.000 pesos, que paga arriendo, yo lo voy a condenar, ¿cierto?, a una indemnización de 1 millón de pesos por daño moral por la muerte de la persona. Pero en cambio, si quien dio muerte es una persona que maneja un auto de alta gama, es una persona que es un empresario, es una persona que viaja permanentemente al extranjero, que tiene negocios, o sea, por la misma muerte vamos a fijarle una indemnización de 100 millones, me parece que ese es un tema muy complejo. ¿Cuál es el punto? Es que muchas veces nosotros no podemos realizar este análisis porque tal como les decía, las sentencias lo que hacen es decir, mire, el daño, en primer lugar, aquí en la causa se configura el daño moral y dan dos o tres líneas y luego aterrizan un número, sin decirnos por cómo llegan a ese número o por qué fijan ese número. ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que los tribunales ahí se amparan en el hecho de que ellos son soberanos para la fijación del daño moral. Y este obviamente es propio de los jueces de la instancia. Bien. Otro de los temas que es importante aquí en materia de daño moral es la temática de la transmisibilidad. Es decir, ¿qué ocurre cuando la víctima del daño muere? Dejémoslo súper claro que cuando la víctima del daño muere y lo hace a las horas, días, semanas o meses después del ilícito civil, nace en su patrimonio un crédito de indemnización que sus herederos recogen por sucesión por causa de muerte en virtud de lo dispuesto en el artículo 1097 del Código Civil. El problema está cuando la víctima fallece, entre comillas, instantáneamente. Sobre ese punto se ha discutido si es que los herederos reciben o no reciben algún crédito de indemnización para posteriormente ser ellos quien demanden, por un lado, el daño moral de su causante y también demandar su propio daño moral. O sea, el daño juris y el daño de alguna manera como víctimas por rebote o por repercusión en su calidad propia. Entonces, es decir, el denominado daño iure hereditatis y el denominado daño de en iure propio. O sea, si es que es posible recibir crédito de indemnización ante el fallecimiento instantáneo de una víctima a consecuencia de un accidente de tránsito, de un accidente del trabajo o en alguna otra hipótesis de accidente. A este respecto, en doctrina se han elaborado dos posturas: la tesis de la transmisibilidad absoluta y la tesis de la transmisibilidad relativa. Tratándose de la transmisibilidad absoluta, los partidarios de ella dicen, mire, sea que la víctima fallezca de modo instantáneo o algunas horas o días después del hecho dañoso, la acción por daño moral se transmite, dado que, si así no fuere, el autor de un hecho mortal sería tratado mejor que el autor de un ilícito de lesiones no mortales. Por cuanto, muerta la víctima, el autor quedaría a salvo de toda demanda. Ellos agregan como segundo argumento que existiría un derecho de reparación desde el momento en que el daño se produce, es decir, desde el momento de la muerte, y que este derecho sería un verdadero crédito de indemnización que formaría parte de la víctima, es decir, del causante, y que los herederos recibirían por sucesión por causa de muerte. La única situación en la cual esta doctrina entiende que no concurriría la transmisibilidad sería si es que en vida la víctima alcanzó a renunciar a la acción conforme al artículo 12 del Código Civil. En cambio,
para una segunda corriente, que es la corriente de la transmisibilidad atenuada, esta plantea que si la muerte no es instantánea, transmisibilidad. En cambio, si la muerte es instantánea, intransmisibilidad. Y aquí entonces tenemos la tesis que vamos a ver después del profesor Ramón Domínguez Águila, quien está por la idea de la intransmisibilidad de la indemnización por daño moral frente al fallecimiento instantáneo de la víctima. Bueno, ¿qué pasa en nuestro ordenamiento jurídico positivo? Bueno, lo primero que tenemos que tener a la vista es que el artículo 2315 incorpora a los herederos como legitimados activos en materia de responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, veamos cuáles son las diferentes posturas que aquí se han tenido. A ver, en términos generales yo les diría que nuestros doctrinadores, la gran mayoría de ellos participa de la tesis de la transmisibilidad relativa. Es decir, no habría inconveniente para que los herederos reciban por sucesión por causa de muerte eh, el crédito de indemnización que de su causante, quien falleció a las horas, días, semanas o meses del ilícito. Esta es la opinión que sostenía el profesor Alessandri, quien dice, mire, si hay una muerte instantánea, obviamente esta transmisibilidad no tendría lugar. ¿Quiénes siguen esta teoría? Bueno, la siguen entre otros René Abeluc, también fallecido, y el profesor Vidart, que, bueno, que él plantea que es del parecer de la transmisibilidad relativa. En cambio, Pablo Rodríguez Gress es de la idea de que la tesis que ha de primar es la de la transmisibilidad absoluta. La tesis de la transmisibilidad absoluta. Y él dice, mire, ¿cuáles son las razones por las cuales la indemnización por daño moral se transmite? En primer lugar dice, mire, que el autor de un ilícito está obligado a reparar todos los perjuicios directos que ha causado. En virtud del principio de la reparación integral, no podrían quedar perjuicios al margen de la indemnización. Más aún cuando se trata de la vida, que tiene un expreso reconocimiento y tratamiento en el ámbito constitucional interno y en materia de derechos fundamentales, contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que están vigentes. 2. Él dice, mire, no existen las llamadas muertes instantáneas. La causa, afirma Pablo Rodríguez, siempre precede al efecto, aun cuando transcurra una fracción ínfima de tiempo. 3. La muerte de una persona extingue los derechos personalísimos de ella. En cambio, el derecho a la indemnización no es un derecho personalísimo, sino que es un derecho de carácter o de contenido patrimonial. 4. Él dice, mire, el daño se le provoca a un ser humano viviente, no se le provoca a una persona ya fallecida. Y por lo tanto, resulta absurdo dejar el derecho extrapatrimonial más importante, que es una síntesis de todos los demás derechos, al margen de la reparación, sobre la base de un falso argumento de que la causa pueda ser cronológicamente coetánea con el efecto. En cambio,
don Ramón Domínguez más bien está en la idea de que el daño moral, tratándose de muertes instantáneas, sería intransmisible. Y él lo que dice en el fondo que la ley, cuando recoge el principio de continuidad, cuando recoge el principio de continuidad, eh, en el fondo ello dice relación con los derechos y obligaciones transmisibles del causante. De hecho, el artículo 1097 expresamente afirma lo anterior. Por lo tanto, si estamos en presencia de derechos y obligaciones transmisibles, él dice, no hay ningún inconveniente en que ellas se transmitan a los herederos. Y no puede ser de otro modo porque la ley expresamente lo regula. Pero cosa distinta es en el caso de aquellos derechos no patrimoniales que ellos sí son intransmisibles, pues desaparecen con su titular y por lo tanto no cabría entonces la continuidad. Así entonces, Ramón Domínguez plantea que en consecuencia no sería posible la transmisibilidad del daño moral en el caso de las muertes instantáneas. Bien. ¿A qué momento debemos estar para calcular las indemnizaciones? Frente al daño material, la ley no ha dicho nada. Por lo tanto, se han propuesto tres alternativas de solución. Primero, atender al momento en que se comete el ilícito, atender al momento en que se produce el daño o atender al momento de la sentencia. Y en el caso del daño moral, bueno, habría que estar al momento en que se dicta la sentencia. ¿Qué es lo que yo les vengo recomendando desde el inicio del curso? Ustedes pidan al tribunal que el daño, ¿cierto? Que el daño de alguna manera tenga sus reajustes y sus intereses desde que se cometió el ilícito, en subsidio desde que se produce el daño o en subsidio de la sentencia. Ya veremos cuál es el criterio que el tribunal les va a acoger. Y lo que les decía recién, una reparación integral del daño exige, pero de todo, o sea, exige claramente que esa indemnización sea una indemnización que tenga o que no haya perdido el valor adquisitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pido mañana una indemnización de 50 millones de pesos y el juicio duró 5 años, claramente esa indemnización tiene que estar debidamente actualizada con sus reajustes e intereses. Ello es una consecuencia, o más que una consecuencia, es una manifestación o concreción del principio de reparación integral del daño. ¿Es posible indemnizar perjuicios morales a las personas jurídicas? A ver, si nosotros nos quedamos con la tesis reduccionista de que el daño moral es el precio por el dolor, por la pena, por la tristeza, por la depresión, por la congoja, evidentemente que nosotros no vamos a poder justificar daño moral en una persona jurídica. Pero en cambio, si nosotros comenzamos a razonar que el daño moral es la lesión a un derecho subjetivo extrapatrimonial o a un interés extrapatrimonial, evidentemente que eso nos permite abrirnos a la posibilidad que las personas jurídicas también sean resarcidas por el daño moral sufrido.
Inicialmente se negaba la indemnización por daño moral a las personas jurídicas, porque obviamente, ellas no podían encuadrarse en la idea del precio del dolor. Se decía que esta categoría de daños, y por su propia naturaleza, solo tiene sentido en el ser humano, no en las personas jurídicas, ontológicamente ajenas a la dimensión espiritual propia del ser humano. Solo las personas jurídicas poseerían dignidad. Ramón Domínguez, ¿qué decía? Decía lo siguiente: evidentemente habrá de distinguirse entre las diversas especies de daño moral. En efecto, algunas, por referirse a atributos que sólo son propias del ser humano, no podrán jamás darse respecto de una persona moral. El pretium doloris es el ejemplo más evidente, desde que dice relación con sentimientos de afección, como lo es también el perjuicio estético. Se dice, o se decía, que no es concebible que una persona jurídica pueda sufrir el perjuicio de alteraciones de las condiciones de vida. Por eso entonces que, de modo bastante tímido, los tribunales se fueron abriendo a la posibilidad de la indemnización del daño moral a partir de la extensión del concepto. A partir, insisto, de la extensión del concepto. Aquí entonces el punto es, ¿cuándo nosotros pudiésemos estar en alguna hipótesis que llegase a desencadenar daño moral a las personas jurídicas? Bueno, cuando se les lesionan derechos de la personalidad como el honor, la reputación, el crédito y la confianza comerciales. Y por lo tanto, evidentemente, a partir de ello, hoy se acepta, se entiende, se tolera y se indemnizan los daños morales a las personas jurídicas. Repito, por ello entonces es que hoy día se indemniza el daño moral a las personas jurídicas. ¿Qué ha dicho, entre otros aspectos, la jurisprudencia? La titularidad de las personas jurídicas para reclamar daños extrapatrimoniales es resistida por la jurisprudencia, lo dijimos. Asentado que el daño moral es el pretium doloris o perturbación anímica, y puesto que las entidades colectivas no pueden sufrir dolor, las sentencias se pronuncian por la negativa. Sin embargo, como yo les dije, es posible abrir este ámbito a las personas jurídicas tratándose de padecimientos en lo que dice relación con el honor, el prestigio de carácter comercial. En cuanto a las posibles categorías de daño moral, nosotros ya tenemos claro que, en primer lugar, y esta es la tesis tradicional, el daño moral sería un verdadero daño emocional. ¿Por qué? Porque la indemnización buscaría paliar o compensar hasta donde fuere posible ese sufrimiento físico, esa amargura, esa pena, esa tristeza, esa aflicción que el hecho ilícito ha producido en la víctima. Por lo tanto, insisto, esa es la tesis del precio del dolor o el pretium doloris. Sin embargo, hoy en día esto ha tenido una variación, ha habido una evolución y se puede concebir también como una categoría o posible categoría de daño moral, por ejemplo, la lesión a los derechos de la personalidad. Y eso entonces es lo que permite claramente que las personas jurídicas puedan optar a la indemnización por daño moral y también permite que personas que no pueden sufrir físicamente por la afectación
de un interés, también tengan derecho a recibir indemnización por daño moral. Estoy pensando, por ejemplo, en una guagua recién nacida, o sea, esa persona si mañana fallecen sus padres en un accidente de tránsito, claramente esa guagua no va a sufrir, o sea, es lo más probable que el sufrimiento se represente o se experimente años después, pero claramente esa persona no va a tener una depresión, no va a tener una congoja, no va a llorar, porque lo más probable es que no se va a dar cuenta por la falta de madurez desde el punto de vista psicológico acerca de la significación de la carencia hacia el futuro de sus padres. También están los daños corporales o fisiológicos, los perjuicios estéticos y también las pérdidas de aquellos placeres de la vida o el gusto por vivir. Esto está bastante desarrollado en el derecho comparado, principalmente en España, Francia e Inglaterra. En nuestro país todavía es un tema de discusión, es un tema incipiente. Yo les diría que muchos de estos daños hoy día son reconducidos a la hipótesis de daño moral, y aun cuando haya un daño estético, aun cuando haya un daño biológico, estos se terminan reconduciendo al daño moral. Y bueno, finalmente ya en esta materia está lo relativo a la vida como daño. Y esto principalmente es una casuística, lo vimos en clases, así es que no voy a reiterarlo, salvo lo que voy a ver al final del curso. Pero principalmente yo les diría que esto dice relación, entre otros aspectos, por ejemplo, con la discapacidad, en los problemas de los mecanismos de anticoncepción, etcétera, etcétera, etcétera. El último de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual es el requisito del nexo causal. El artículo 2329 dice que el que ha cometido un delito, perdón, el 2314, el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización. Que ha inferido, que ha producido. Y luego el 2329, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia debe ser indemnizado. Es decir, es un requisito de la indemnización del daño el que éste sea consecuencia del ilícito, es decir, que sea de la acción u omisión. El problema que aquí hay es que cuando estamos frente a una sola causa del ilícito, bueno, la situación se nos simplifica enormemente. Sin embargo, cuando se presentan las concausas, es decir, más de una causa, viene la problemática en saber, bueno, cómo vamos a tratar las concausas para los efectos de llegar a concluir causalidad. Entonces, a este respecto se han elaborado algunas teorías que han intentado explicar, o más bien solucionar, cómo enfrentar el problema del nexo causal frente a la pluralidad de causas. Está en primer lugar la denominada doctrina de la equivalencia de las condiciones. Conforme a esta doctrina, para determinar qué circunstancias, de las varias, son condiciones del daño, se hace necesario entonces ahí realizar un procedimiento que se llama de supresión mental hipotético. Vamos a ir suprimiendo los factores o condiciones. Y cuando se produzca la desaparición del resultado, es decir, del daño, vamos a concluir entonces que esa condición o presupuesto fue la causante del perjuicio. Por lo tanto, para dar por acreditada la causalidad, debe mostrarse que el hecho por el cual se responde es una condición necesaria del daño. Y un hecho es condición necesaria de un cierto resultado cuando, de no haber existido tal condición, el resultado tampoco se habría producido. Por eso que se habla de supresión mental. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es, eliminar el presupuesto, eliminar la condición, eliminar el requisito, y una vez hecho todo ello, una vez hecho esa eliminación, una vez hecha esa eliminación, si desaparece el perjuicio,
claramente esa era la condición sine qua non de los perjuicios. Pero aquí hay un problema. ¿Qué pasa cuando todas las condiciones son miradas como equivalentes y no es posible determinar con exactitud cuál fue la causa del daño? Bueno, será el tribunal quien tenga que realizar y llegar a decirnos en su sentencia cómo aborda este problema de causalidad. También está la teoría de la condición preponderante, o sea, la condición decisiva. Pero esto, insisto, nos lleva a que sea el tribunal quien en su sentencia nos diga cuál fue digamos, cuál fue la condición decisiva, pero lo más importante, ¿por qué? Está también la teoría de la causa eficiente. Es decir, ¿cuál es la causa más operativa a la producción del daño? De todas. Bueno, también el juez va a tener que realizar, insisto, este análisis para llegar digamos, a determinar cuál es la causa eficiente. Y es lo mismo que pasa con la última teoría, que es la teoría de la causa adecuada o la más idónea. Por esa razón que es muy importante, en ciertas áreas recurrir a informes periciales, para que en materia pericial el experto nos proporcione información sobre la causa basal o necesaria del accidente. Y eso evidentemente nos va a ayudar ¿a qué? Nos va a ayudar a poder encontrar cuál fue la causa cuando hay más de una que desencadenó el evento dañoso. ¿Qué efectos produce la responsabilidad extracontractual? Bueno, si se cumplen todos los requisitos propios de la responsabilidad extracontractual precedentemente estudiados, la víctima tiene derecho a accionar en contra digamos, de los legitimados pasivos a efectos de ser indemnizada íntegramente de todos los perjuicios sufridos. Por lo tanto, esto nos lleva al estudio de la acción de responsabilidad extracontractual. Y estudiar entonces quiénes son, por un lado, o cuáles son sus características como acción, y luego estudiar los legitimados activos, los legitimados pasivos y el tribunal competente, entre otras materias. Como características, bueno, se trata de una acción personal porque solo se puede reclamar contra el autor del daño. Es una acción mueble porque persigue el pago de una indemnización de perjuicios. Y nosotros sabemos que los hechos que se deben, en este caso la indemnización, se ha de reputar mueble. Es una acción patrimonial, por lo tanto es una acción transmisible, transferible, renunciable y prescriptible. Bien, vamos a concluir acá para posteriormente ya realizar, digamos, lo más pronto posible, la última de las clases en esta materia. Muchas gracias.